Lo que vamos a hacer ahora es explorar este proyecto y ver cómo funciona. Si nos fijamos, tenemos 4 packages aquí a la izquierda. Tenemos un controlador, un modelo, una conexión y la ventana. Lo primero que vamos a partir es viendo la conexión. Dentro de la clase conexión tenemos algunas variables con unos parámetros que son los que dan referencia a la base de datos. Por ejemplo, tenemos com.mysql.jdc.driver, ¿cierto? Ese driver está acá. Ese es el driver. Ahí está la URL, ¿cierto? Y aquí está el nombre de la clase. Tenemos la URL de la base de datos, que lo que nos importa acá son dos cosas. Lo primero, que esté con el JDBC MySQL, con el localhost, ¿cierto? Esto también se puede reemplazar por el 127.0.0.1, seguido de el nombre de la base de datos. Con eso ya tenemos la referencia, digamos la URL, hacia la conexión de la base de datos. Luego vamos a hacer uso de un objeto que se llama Driver Manager. Tiene un método implementado que se llama getConnection, que para ello lo que debemos pasarle es el driver URL, ¿cierto? La URL de la base de datos, seguido del usuario y de la contraseña. En mi caso, como les mostré en la instalación, era duoc.2019. Luego de ejecutar esta conexión, realizamos un print de pantalla que dice conexión exitosa. Ahora vamos a pasar al modelo. Si nos fijamos en el modelo, tenemos una clase llamada usuario. Es una clase definida como cualquier otra, que tiene el root, nombre de usuario, apellido de usuario, número de departamento del usuario, monto gasto y tipo de usuario. Tenemos sus constructores sin parámetros y con parámetros, además de todos sus get y sus set. Finalmente en el controlador vamos a almacenar todas las acciones que vamos a realizar con este usuario. El primer método que vamos a ver en el controlador es el agregar usuario, que retorna un booleano. Para esto usamos un try-catch, creamos un objeto conexión desde la clase conexión, seguido, luego tenemos una variable query en el cual tenemos un insert, ¿cierto? Una sentencia de base de datos en que decimos que vamos a insertar datos. ¿Qué datos? Root, nombre de usuario, apellido de usuario, número de departamento, monto gasto, tipo de usuario. Y los valores que le vamos a pasar los dejamos en incógnito. ¿Por qué? Porque ahora los vamos a pasar. ¿Cómo hacemos esto? Declaramos un objeto insertar que es de tipo prepareStatement, al cual le decimos que vamos a preparar la sentencia a través de esta query. Al objeto insertar decimos que el primer valor que vamos a ingresar significa que este símbolo de pregunta será igual a que vamos a definir un int, ¿cierto? setInt, en que el primer valor va a ser dto.getRoot. ¿Qué es dto? Es un objeto de tipo usuario. Significa que al ser de tipo usuario, si vamos al modelo, vamos a tener root, nombre de usuario, apellido, número de departamento, monto gasto y tipo de usuario. Para ello, obtenemos el root mediante su método getRoot. Para los strings, definimos con el método setString en la posición número 2, ¿cierto? Acá. Y decimos que el usuario que nos va a llegar por el parámetro, vamos a obtener su nombre de usuario. Y así vamos a ir generando la query. Una vez tengamos la query lista, vamos a utilizar el método ejecutar. Con esto hacemos la ejecución de la query en la base de datos. Significa que a través de la conexión va a ir al motor de la base de datos y va a hacer el insert con los datos respectivos que le ingresamos ahora. Muy importante, luego de ejecutar la sentencia debemos cerrar el prepareStatement con el método .close y tenemos que también cerrar la conexión de la base de datos. Si no, la base de datos va a quedar conectada y vamos a generar problemas de memoria. Si todo se ejecuta correctamente, como esto retorna un booleano, debemos retornar verdadero. Significa que el usuario se agregó con éxito. En caso contrario, podemos enviar un mensaje con un SQL inception o con un exception solamente y retornar falso. Significa que el usuario no se pudo agregar. Si lo ejecutamos, vamos a poner un punto de interrupción aquí.
Yo actualmente en la base de datos tengo el usuario 1, 2 y 3. Vamos a agregar el usuario 4. Pinchamos en grabar y el programa se detiene en esta línea. Si se fijan, se puso en color verde. Si empezamos a avanzar línea por línea, podemos darnos cuenta que el string llamado query lo que almacena es el insert, y actualmente los valores tienen signo de pregunta. Al yo pasar por esta línea, el primer signo de pregunta debería cambiar y debería obtener el root que me llegó por acá. Si se fijan, el usuario que viene por el parámetro tiene los datos de root, nombre, apellido, número de departamento, monto de gasto y tipo de usuario, todos con el valor 4. Por lo cual, yo estando en esta línea, y si ahora me posiciono sobre insertar, podemos ver la query, que es el insert into, ¿cierto? Pero en los valores, el primer dato que corresponde al root es 4, mientras que todos los demás aparecen como no especificados. Voy a poner un punto de interrupción acá y vamos a avanzar directamente. Si ahora me posiciono nuevamente en insertar, podemos fijarnos que los valores cambiaron. Ahora todos son el número 4. Vamos a ejecutar esto. Vamos a cerrar la inserción y vamos a cerrar la conexión. Vamos a devolver el verdadero. Y acá tenemos un if. ¿En qué dice? Si agregar usuario fue de manera correcta, vamos a levantar un panel que va a mostrar un diálogo en que va a decir registro grabado. Damos play. Y si vamos al proyecto, dice registro grabado. Pinchamos en aceptar. Y ahora vamos a la base de datos. Si yo hago el select, ahí me aparece el usuario que agregamos recién. Pero como esta ventana recibe los datos y los envía al método. Si nos fijamos en la parte de abajo, tenemos todos los labels y los text fields que estamos utilizando. Si yo pincho el primero, acá se marca el txtroot. Significa que este text field yo lo puedo llamar haciendo uso de txtroot. Lo mismo para nombre, apellido, departamento, etc. Si pinchamos en el botón grabar, hacemos doble clic, nos vamos al método que se va a ejecutar al momento de hacer el clic. Lo primero que hace este botón es crear un objeto de tipo usuario. Significa que a partir de este modelo va a crear un objeto vacío. Al objeto usuario, utilizando sus métodos set, ¿qué le vamos a entregar? Los valores que vengan dentro de estos text fields. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando this.txtroot. txtroot, recordar que es, en este caso, este text field que está aquí. txtroot es un JTextField. Tiene un método que se llama getText. Por definición, getText lo que nos devuelve es un string, por lo cual tenemos que hacerle un integer y un parseInt. Tenemos que transformar este string en un int. Lo mismo para el monto de los gastos. Obtenemos el texto, pero como necesitamos que sea un int, le hacemos un parse. Para los otros datos no es necesario. Luego de haber recibido todos los datos y habérselos asignado al objeto usuario, ¿qué hacemos? Realizamos un if y a través del controlador registro, que es el que vimos recién, llamamos el método agregar usuario. Si volvemos al registro, recordar que por parámetro nos pide un objeto de tipo usuario. A través de este parámetro pasamos el usuario que definimos recién. Significa que aquí ya capturamos todos los datos y los vamos a enviar al método para que sean procesados en la base de datos. Como esto devuelve un booleano, un true o un false, y como ya mencioné anteriormente, si es verdadero, levanta un diálogo que dice el registro fue grabado, mientras que si es falso, levanta también un diálogo que dice no se registró. Luego de ver cómo se graba un registro en la base de datos, vamos a ver cómo eliminar uno. Para ello, vamos a entrar al menú y vamos a hacer doble clic en el botón eliminar. Si nos fijamos, el botón eliminar llama también al registro y llama un método que se llama eliminar usuario. Eliminar usuario recibe por parámetro un int, que es referencia al nombre del usuario. Si se fijan,
lo estamos obteniendo de un txt nombre comprador, que es este. Si nos fijamos en este text field, tiene acá por nombre txt nombre comprador 5. Obtenemos a través del getText el texto que almacena el text field y le hacemos un parseInt. Ahora vamos a ver qué tiene este método. Hacemos control y hacemos clic sobre eliminar usuario y nos lleva a la definición del método. Y efectivamente, eliminar usuario recibe por parámetro un int, que es el ID a eliminar. ¿Cómo funciona esto? Muy similar al agregar usuario. Lo primero que debemos hacer es crear la conexión. Luego tenemos que crear la query. En este caso es un delete from la tabla datos, donde el root sea igual a, y utilizamos el símbolo de pregunta. Generamos el prepare statement y le pasamos la query y decimos que a esta sentencia, en su primera posición de parámetro, vamos a pasarle el ID que nos llegó a través del parámetro del método. Ejecutamos, cerramos el prepare statement y cerramos la conexión. Probemos el botón eliminar. Vamos a dar play. Vamos a utilizar acá buscar por ID y eliminar. Y en este caso voy a eliminar el nombre de usuario o el usuario número 4. Por lo cual acá en el ID yo pongo 4, pincho en eliminar, se creó la conexión. Y si yo ahora voy a la base de datos y hago el mismo select, efectivamente se eliminó el usuario número 4. Ya grabamos un registro y eliminamos uno. Lo que nos faltaría ahora es saber buscar un solo usuario y saber buscar todos los usuarios y desplegarlos en la pantalla. Para buscar un usuario tenemos acá un text field que se llama txt nombre comprador y tenemos un botón buscar. Si hacemos doble clic en el botón buscar, vamos a llegar a la definición. En este caso vamos a buscar solo un usuario. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que debemos saber es que al momento de retornar datos siempre nos va a devolver un ArrayList del tipo de objeto que estamos utilizando, en este caso usuario. Por lo cual definimos un ArrayList de tipo usuario con el nombre lista de usuario. Luego decimos que lista de usuario va a ser igual a que dentro del controlador registro tenemos un método que se llama buscar usuario, que nos pide por parámetro el ID del usuario que queremos buscar. Hacemos control y clic en buscar por usuario y nos damos cuenta de que este método devuelve un ArrayList, ¿cierto? Y que a través de un parámetro nos pide el usuario que vamos a buscar. Como debemos retornar un ArrayList, creamos uno acá, temporal, que se va a llamar lista de usuarios. Como todo método que funciona con una base de datos, ¿qué debemos hacer primero? Generar la conexión. Luego de generar la conexión, vamos a generar la query. En este caso lo hice de manera distinta. No estoy usando los símbolos de pregunta. Aquí estoy concatenando el usuario directamente. Como es uno solo, no hay problema. Luego de tener la query definida, creamos el prepare statement, ¿cierto? Y le asignamos la query. Y esta vez, al momento de ejecutar la query, vamos a pasársela nuevamente. A diferencia del agregar o eliminar, al ejecutar este tipo de query directamente, lo que nos devuelve es un result set. Result set es un tipo de arreglo o tipo de ArrayList, ¿ya? Significa que son múltiples datos los que vienen. Como nosotros no sabemos si nos va a retornar uno o muchos,
lo que debemos hacer es iterar a través de este result set. ¿Cómo lo hacemos? Generamos un while, llamamos el result set y preguntamos si siguen quedando elementos para revisar. Lo primero que vamos a hacer es generar un objeto de tipo usuario. Para ello vamos a utilizar los métodos set para ir asignando cada valor. Result set nos devuelve dos cosas. Nos devuelve el nombre del campo y además su valor. Para obtener el valor de cada uno, ¿qué hacemos? Llamamos al result set, ponemos en este caso getInt y a través del nombre nos va a devolver el valor correspondiente. Significa que si el primer dato viene con root y su valor es, por dar un ejemplo, el número 1, el getInt lo que nos va a devolver será el número 1. Lo mismo para el getString. En este caso, para el nombre de usuario, si llamamos al result set, si encuentra un dato que venga con nombre de usuario, nosotros decimos getString del nombre de usuario. ¿Y qué va a hacer esto? Nos va a devolver el valor correspondiente al nombre de usuario. Teniendo ya definido todos los parámetros en el objeto usuario, que en este caso se llama DTO, ¿qué debemos hacer? A la ArrayList utilizamos el método add y agregamos el objeto. Una vez que termine la iteración, lo que va a devolver es la lista de usuarios. Como nos retornó una ArrayList, no sabemos el largo de este, no sabemos cuántos datos nos devolvieron. Por lo cual hacemos un for que parte en 0 y va a ser igual al tamaño de la ArrayList. Si se fijan, acá se definió un string llamado resultado, que en este momento está vacío. Pero cada vez que itere el for, lo que va a escribir es un resultado más el root, más el nombre, y así con todos los datos. Una vez terminado el ciclo, tenemos un text area, que en este caso se llama txtSalida, en que le vamos a definir un texto. ¿Que cuál va a ser este? El resultado. Significa que todo este string que concatenamos y le pasamos los valores van a estar ahora visibles dentro de este text area. Vamos a ejecutarlo. Damos play. Vamos a buscar por ID. Voy a buscar el número 1. Pinchamos en buscar. Aparece acá abajo conexión exitosa y los datos del usuario número 1. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el botón mostrar. Lo que debería hacer es mostrar, como dice ahí, a todos los usuarios. Hacemos doble clic y nos vamos al método que ejecuta el botón. En este caso no tiene nada. ¿Cómo lo podríamos hacer? Este botón es muy similar al de buscar usuario, por lo cual voy a ir al buscar usuario, voy a copiar el mismo método, voy a volver al botón mostrar todos y voy a copiarlo. ¿Por qué? Porque esta vez, en vez de obtener uno, quiero obtener varios. Cosas que nos serán útiles de este método. Un ArrayList, queremos retornar múltiples usuarios, así que debemos almacenarlos en un arreglo. La variable resultado la vamos a ir concatenando, ¿cierto? Y vamos a usar el mismo txtSalida para mostrar el resultado. ¿Qué deberíamos cambiar ahora? El método que vamos a llamar. Ya no podemos hacer uso de buscar por usuario. Así que vamos a borrar esto. Y si se fijan, yo tengo un método ya definido que se llama mostrar todo en el controlador, que está acá. Si abrimos este método, de momento no está haciendo nada, solamente retorna un ArrayList vacío. Entonces, vamos a utilizar este mismo método. Este mismo método nos sirve para buscar todos. Vamos a copiarlo y lo vamos a reemplazar acá. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, la lógica es muy similar. Para mostrar todos, ya no necesitamos definir un where, ¿cierto? Significa que la sentencia de SQL la vamos a cambiar. ¿Cómo? Así. Vamos a traer todo desde la tabla datos. Teniendo la sentencia lista, lo único que debemos hacer ahora
es ejecutar. Si se fijan, el único cambio que debíamos hacer es la query, en que ahora vamos a seleccionar todos los datos en vez de traer uno, por lo cual nuestro método se encuentra listo. Si guardamos, vamos a la ventana y damos play. Si yo llamo al mostrar todos, me debería traer 3 registros. Y efectivamente ahí están. Voy a agregar uno más y voy a pinchar en grabar. El registro está grabado, por lo cual, si yo ahora pongo mostrar todos, aparece ahí el usuario creado con el número 4. El botón limpiar lo único que hace es definir el texto de cada uno de estos input fields en un valor en blanco. Es todo lo que hace. Lo último que faltaría para poder grabar un usuario, buscarlo por su ID, buscar todos los usuarios, eliminar un usuario, sería el modificar o el actualizar un registro. Para ello les va a quedar como tarea. Pero ¿cómo va a funcionar? Si entran acá al botón, yo les dejé algunas pistas de cómo podrían hacerlo. Lo primero es que deben cambiar este método, el cual dice cambiar el valor 0, significa esto, por el txt_root, que es un JTextField. Por este. Deben recibir este dato y pasarlo dentro de este parámetro. Luego dice, deben crear un if y según si es true o false, levantar un diálogo que diga usuario actualizado o error al actualizar. Si nos fijamos en este método, si hacemos control, clic y vamos a la definición, nos podemos dar cuenta que este método retorna un booleano. Significa que retorna true o false. Y a través de su parámetro recibe el ID a actualizar. Acá está el paso a paso de lo que deben hacer. Lo primero que deberían ustedes hacer para realizar el actualizar usuario es buscar el usuario actualizar utilizando el método buscar por usuario. Significa que ustedes reciben, por ejemplo, el usuario número 1, van a buscarlo, lo almacenan en un objeto y luego dice, una vez encontrado el usuario, realizar una query de update. El modificar un usuario es una combinación entre buscar por usuario y agregar usuario, así que usen estos dos métodos como base para realizarlo.